Bueno, hoy vamos a hablar de la obligación aduanera que surge de las personas o empresas que van a realizar operaciones de comercio exterior. Para entender un poquito en qué consiste una obligación aduanera, quiénes son obligados aduaneros y cuáles son las responsabilidades, nos vamos a remitir al decreto 1165 del 2019 y nos vamos a ubicar en el artículo 4. Aquí vamos a encontrar la definición de qué es una obligación aduanera y vamos a entender cuáles son las responsabilidades que se generan para todas las operaciones de comercio exterior. Entonces, en primera instancia, hay que entender que una obligación aduanera surge del vínculo jurídico entre quienes, entre la administración aduanera, que en el caso de Colombia vendría a ser la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y entre cualquier persona, ya sea directa o indirecta, relacionada con las diferentes operaciones de comercio exterior, entendiéndose aquí los diferentes regímenes, modalidades u operaciones aduaneras. En los regímenes, entonces, encontramos importaciones, exportaciones, tránsito, las modalidades que se deriven de estas y en la operación aduanera, entonces podríamos hablar de todo el proceso de importación, de exportación y de los diferentes intermediarios que intervienen en esa cadena logística. Derivado de estas obligaciones, entonces, las mercancías que se sometan a estos diferentes regímenes van a quedar bajo la potestad aduanera. En el caso, por ejemplo, de las importaciones, van a estar sujetas a tributos aduaneros, intereses, tasas, recargos y sanciones y demás que se deriven como tal de las diferentes regulaciones por parte de la administración aduanera. Aquí entonces tenemos que entender que la obligación aduanera comprende las obligaciones correspondientes a todos los regímenes, como se los mencionaba ahora, importación, exportaciones y tránsito aduanero, y todas las modalidades que se deriven de estas. Los trámites aduaneros que debe adelantar cada uno de los obligados aduaneros, como les decía ahora, el pago de tributos aduaneros, sanciones, cumplir con unos tiempos que exige la ritualidad aduanera durante las operaciones, además de responder con todas las obligaciones que se deriven de las actuaciones que implique o que comprenda el proceso dirigido por la administración aduanera. Aquí entonces hay que tener en cuenta que hay que entregar unos documentos, realizar unas declaraciones aduaneras, declaración de importación, declaración de exportación, declaración única de tránsito aduanero, además de tener los documentos soportes vistos buenos como certificados fitosanitarios, zoosanitarios, sanitarios, de calidad y demás que exija, digamos que, el régimen aduanero. Entonces, aquí, digamos que teníamos una breve definición de lo que comprende la obligación aduanera. Ahora entonces debemos pasar a quiénes van a ser obligados aduaneros. Entonces, si ya sabemos que cuando vamos a realizar una operación de comercio exterior, nos obligamos con la aduana a partir de una obligación o de un vínculo jurídico que se adquiere, entonces debemos entender quiénes van a ser estas personas obligadas aduaneras y quiénes van a responder. Entonces, nos dice la norma que tenemos dos tipos de obligados aduaneros, los directos y los indirectos. Los directos definidos como los usuarios aduaneros y dentro de esos usuarios aduaneros, pues entonces podemos comprender los importadores, los exportadores o los declarantes de un régimen aduanero, así como los diferentes operadores de comercio exterior. Entonces, dentro de estos operadores de comercio exterior tenemos que definir que son personas naturales o jurídicas o incluso que son sucursales de alguna sociedad extranjera que hacen parte, intervienen indirecta o indirectamente en los diferentes destinos, regímenes, operaciones aduaneras o en cualquiera de los procesos que se tengan que realizar para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. Aquí podríamos hablar entonces de agencias de aduana, agentes de carga internacional, agentes aeroportuarios, marítimos, terrestres, empresas que tengan la calidad de industrias de transformación y o ensamble, operador postal oficial, como en el caso de Colombia que es 472, operación de envíos de entrega rápida, operador de transporte multimodal
y demás operadores de comercio exterior que tengan alguna relación directa con los diferentes procesos aduaneros. Y por otra parte, entonces encontramos a los obligados aduaneros indirectos. Estos los define la norma en el artículo 7 como todas aquellas personas que en desarrollo de su actividad, es decir, de la actividad aduanera, hayan intervenido de manera directa o indirecta, perdón, de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier trámite u operación aduanera y que pues sea en general cualquier persona que la autoridad aduanera requiera. Entonces, aquí es muy importante tener, digamos que una aclaración o una diferenciación entre los obligados aduaneros directos e indirectos, y es que los indirectos son todas aquellas personas que intervienen dentro de una operación de comercio exterior. Entonces, si yo soy el analista de importaciones de una empresa y apoyo, digamos que toda la operación aduanera, toda la ritualidad o todo este proceso de presentación de documentos soportes, de presentación de los tributos aduaneros. Voy a ser un obligado aduanero indirecto y por lo tanto voy a tener responsabilidad con la administración aduanera en caso de que en algún momento lo requiera o en caso de que haya alguna solicitud para verificar algún pago, alguna transacción al exterior o para verificar si presentamos la declaración de importación correspondiente con la mercancía que se estaba introduciendo al país. Ello es entonces clasificación arancelaria, declaración del valor en aduana, verificación de arancel, IVA y otros impuestos. Entonces, esta diferenciación y esta clasificación, ahora debemos preguntarnos, ¿y dónde me hago yo obligado aduanero? Es decir, ¿dónde me constituyo o dónde quedo habilitado y dónde sé que tengo esa obligación? Entonces, para ello nos tenemos que remitir al Registro Único Tributario, conocido como el RUT. Entonces les voy a proyectar un RUT para validar alguna información. Entonces, lo primero es que aquí tenemos el RUT emitido por la DIAN. En la primera parte están los datos generales como tal de la empresa y nos vamos a ubicar en la parte fundamental donde dice responsabilidades, calidades y atributos. Aquí entonces cuando hablo de la parte fundamental es para nosotros los que realizamos las diferentes operaciones de comercio exterior, donde tenemos que validar dentro de la casilla 53 las diferentes responsabilidades aduaneras, tributarias. Y aquí entonces me voy a remitir a la casilla 53 donde están todos los códigos, empezando por el código 10 que significa obligado aduanero. Cuando yo dentro del RUT habilito esa obligación aduanera, inmediatamente voy a adquirir unas responsabilidades directas con la aduana, entre ellas facturación electrónica, obligado a llevar contabilidad, impuestos sobre las ventas e informante de exógena. Adicional, pues como de las otras responsabilidades que ya son en materia tributaria. Derivado entonces de esta casilla 53, inmediatamente se me va a habilitar la casilla 54 de obligados aduaneros y donde aquí debemos diligenciar cuáles son esas diferentes operaciones de comercio exterior que yo voy a realizar o qué tipo de obligado aduanero voy a hacer. En este caso tenemos, por ejemplo, el código 22 que corresponde a exportadores, el código 23 importadores. Pero, por ejemplo, si yo fuera una comercializadora internacional, entonces tendría que poner 04. Si fuera un exportador de café, el código 21. Y así sucesivamente, de acuerdo a los obligados aduaneros que les acabé de mostrar, u operadores de comercio exterior, entonces yo debo habilitarlos acá, de manera que ante la autoridad aduanera o ante la administración aduanera, ellos tengan identificadas a las personas naturales o jurídicas que van a tener esa obligación aduanera y de las cuales van a demandar la diferente documentación o las diferentes responsabilidades que conlleven la operación que se va a realizar. En este caso, volviendo aquí al RUT, entonces, si yo habilito la casilla 22, que significa exportador, inmediatamente se me va a habilitar la del lado, donde dice 55, 56, calificada como exportadores.
Si me dirijo a la casilla 55, me habla de la forma y esto indica la forma en que se va a realizar la exportación, es decir, si se va a hacer de manera directa, de manera indirecta o ambas, de manera directa, es decir, que yo a través de mi razón social voy a realizar la exportación y la voy a declarar. O de manera indirecta es que le voy a vender a un tercero, a un intermediario y finalmente esa persona intermediaria es quien va a llevar la mercancía o va a llevar la mercancía al exterior y es esta empresa o esta razón social la que se va a encargar de declarar el régimen de exportación a esta mercancía. O ambas que puedo ser exportador directo o indirecto. Casilla 56 me va a hablar de el tipo de producto que yo voy a comercializar. En este caso puede ser un bien o puede ser un servicio o ambas. Cuando yo habilito aquí la casilla 2, que corresponde a servicios, o 3, que significa bienes y servicios, inmediatamente se me va a habilitar la casilla 57 y 58 correspondiente a los servicios, teniendo en cuenta que los servicios también se pueden comercializar y tienen 4 modos para la comercialización en el mercado internacional. Bueno, entonces aquí tenemos un poco acerca de la explicación de dónde me voy a habilitar, dónde me voy a dar cuenta que soy obligado aduanero y ya con esta habilitación de obligado aduanero dentro del RUT ya quedo habilitado para realizar las diferentes operaciones de comercio exterior a que yo me haya hecho correspondiente aquí en la casilla 54. Entonces, voy a regresar a la presentación para seguir mencionando entonces, en este caso, cuáles van a ser las obligaciones aduaneras de los importadores y de los exportadores. Entonces, dentro de estas responsabilidades tenemos que mencionar todas las que se derivan a partir de obtener esa calificación de obligados aduaneros. En primera instancia, entonces tenemos el cumplimiento o la entrega de los documentos soporte requeridos y que estén vigentes al momento de cumplir con los requisitos legales cuando se vaya a presentar la declaración aduanera. Esto es documentos soportes, factura comercial, documento de transporte, si hay seguros, entonces la póliza o el seguro, los vistos buenos de la mercancía y demás que se requieran según el producto que se vaya a importar o a exportar. Presentar la declaración andina de valor cuando corresponda, salvo que a través de una agencia de aduana o expresamente se hubiera autorizado para ello. Entonces, la declaración andina de valor para determinar cuál es el valor en aduana de las mercancías, cómo fue la negociación y declarar exactamente cuál es el valor correspondiente a las mercancías para determinar el pago de tributos aduaneros. Cancelar, por ejemplo, en el caso de las importaciones, cancelar los tributos aduaneros, intereses, sanciones y en caso de que se haya dejado una mercancía en abandono legal, entonces el valor de rescate en caso de que hubiere pues lugar. Además de liquidar los conceptos señalados en, digamos que en la respectiva declaración de importación. Cuando se actúe directamente, entonces se debe proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación requerida dentro de los plazos establecidos. Aquí muy importante, por ejemplo, para el caso de las importaciones, hay un tiempo para hacer la nacionalización de la carga. Esta se cuenta a partir de la fecha en que la mercancía fue declarada o que ingresó al país y se determina a partir de la entrega del manifiesto de carga, donde se tienen 30 días, prorrogables 30 días más. Garantizar que la información entregada a través de los servicios informáticos electrónicos corresponda a la contenida en los documentos soporte. Aquí sucede algo muy particular y es que cuando se está diligenciando la información, a veces por errores humanos ponemos datos no correspondientes. Entonces hay que revisar, verificar muy bien cuál es la información que se está diligenciando para evitar errores y estos errores pueden derivar en sanciones. Adicionalmente, poner a disposición o entregar a la autoridad aduanera la mercancía que ésta ordene. Asimismo, se deben conservar los documentos soporte y los recibos oficiales de pago en los bancos, en documento físico o digitalizado, por un periodo de 5 años a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración. Muy importante, la DIAN, después de que
se haya hecho todo el proceso de presentación de mercancía, pago de tributos, puede requerir información y esta se puede realizar dentro de los 5 años siguientes a partir de que se ha dado el levante de la mercancía. Entonces, para que seamos muy responsables con esta información, que a veces pensamos que por el hecho de que ya presentamos la mercancía, ya no vamos a requerir los documentos o que ya la autoridad o la administración aduanera ya no va a requerir ninguna información, pero lo puede hacer en cualquier momento. Cuando actúe directamente, informar a la autoridad aduanera sobre la inspección previa de las mercancías que pretenda realizar y asistir a esta operación o este proceso que se está solicitando. En caso de que la mercancía requiera resolución o declaración, por ejemplo, de importación anticipada o ajuste de valor permanente, pues entonces hay que presentarla cuando se requiera y en el momento que así lo exijan. Bueno, digamos que existen otras responsabilidades, ustedes las podrán consultar en el artículo 10, donde hablamos de los requisitos y obligaciones de los importadores y exportadores. Estas, digamos que las que les mencioné, son las principales y debemos acogernos a ellas. En el caso, por ejemplo, puntual de las importaciones, debemos tener en cuenta que hay una obligación fundamental y es el pago de los tributos aduaneros, que este pago de los tributos aduaneros se genera en el momento en que ingresa la mercancía a Colombia, es decir, inmediatamente se introduce una mercancía a Colombia, se activa o se genera el hecho de pagar tributos. Esto va a depender pues también de las diferentes modalidades a las que vayamos a someter esa mercancía, pero inmediatamente se van a activar unas responsabilidades. Dentro de estas responsabilidades, por ejemplo, vamos a tener el pago o más bien determinar el valor en aduana, que va a ser la base gravable para el pago de esos tributos aduaneros. Y ello lo debemos hacer de acuerdo a las disposiciones o a los métodos de valoración aduanera establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, debemos tener en cuenta las diferentes conversiones monetarias. El valor en aduana de las mercancías se debe determinar en dólares de los Estados Unidos. El valor de la mercancía o de cualquiera de los elementos conformantes del valor en aduana que se haya negociado en una moneda diferente al dólar debe ser convertido al dólar aplicando el tipo de cambio vigente en el último día hábil de la semana anterior a la fecha de la presentación y aceptación de la declaración aduanera de las mercancías. Entonces, aquí hay que tener en cuenta estos elementos que son fundamentales y que pueden llevar a un error o a una aplicación como tal de una sanción. Asimismo, para aplicar, por ejemplo, los tipos de cambio, debemos recurrir ya sea al Banco de la República o a la fuente que, digamos, el Banco de la República lo determine. En este caso, por ejemplo, podemos acudir a la TRM aduanera que publica la DIAN de manera semanal. Y ya, digamos que seguir con el proceso de aplicación de la fórmula para determinar entonces el valor en aduana, hacer la conversión a pesos colombianos, teniendo en cuenta el tipo de cambio del último día hábil de la semana anterior, posteriormente el cálculo de los derechos de aduana, que en este caso son los diferentes aranceles, posteriormente hallar la base gravable 2 y aplicar o calcular el IVA y posteriormente hacer la sumatoria de arancel e IVA para tener el valor correspondiente a los tributos aduaneros. Básicamente esto como un resumen de las obligaciones aduaneras y de lo que nos estamos comprometiendo cuando nos habilitamos como importadores y exportadores, obligaciones que conllevan unas responsabilidades muy importantes, en este caso con la DIAN, y que en caso de no cumplirlas nos vamos a ver sometidos a diferentes sanciones pecuniarias o de diferente índole por el no cumplimiento de estas. Entonces, en caso de requerir alguna información adicional, nos podemos dirigir al decreto 1165, que ahí está toda la información que comprende las diferentes operaciones de comercio exterior.